Gracias, Susana. Muy buenas tardes, colegas, aquí en la mesa. Buenas tardes al pueblo dominicano. Vuelve sobre el tapete el tema haitiano ahora, con la intromisión nuevamente del canciller de Haití, que ya había metido la pata insultando o ofendiendo al presidente de la República Dominicana, cuando prácticamente lo acusó de querer ser como el presidente de la isla, según él. Y entonces eso causó un revuelo y un rechazo de la sociedad dominicana. Ahora el señor volvió por el mismo camino al anunciar, o mejor dicho, le envió una carta o una comunicación al primer ministro de Haití, el señor Ariel Henry, diciéndole o combinándolo a que continúe los trabajos del canal de riego que se estaba construyendo y que quedó a medio talle tras la muerte del presidente Moïse, o el asesinato del presidente Moïse. El canal que se estaba construyendo en el lado haitiano del río Masacre, en una zona que se llama Pitober. Hay un canal que se estaba haciendo de manera unilateral, contrario al convenio que ya existe entre la República Dominicana y Haití desde el 1929, y que establece que para utilizar las aguas que son binacionales, las aguas binacionales, pues tiene que haber un acuerdo, un convenio entre las dos naciones. Y en ese momento Haití alegó muchísimas teorías que son falsas, muchas de ellas, porque Haití, nosotros decíamos que es un país con mucho truco en la parte de política exterior. Ellos se dedican a eso porque en el fondo ellos nunca tienen un discurso acorde con lo que quieren. Siempre es un discurso engañoso desde el punto de vista para los otros países de las relaciones exteriores. Porque en el fondo la verdadera razón de existir de los gobiernos haitianos o el objetivo principal con sus ciudadanos es que abandonen el territorio. Es decir, Haití vive para crear diásporas, como ellos le llaman. Incluso en Haití hay un ministerio de la diáspora que es uno de los más poderosos de Haití, porque ellos se dedican a eso, empujan al ciudadano a que se vaya de su país. Incluso no le quieren dar documentación, ni quieren, es decir, el haitiano sale al mundo como un ser apátrida, vamos a decir, que aunque sus características, el idioma lo identifican como haitiano, sin embargo, muchas veces no tienen ni pasaporte, ni acta de nacimiento, ni cédula, ni nada que lo identifique en el mundo, pero sale, entonces va a formar las llamadas diásporas a Estados Unidos, a Miami, va a Canadá, los que tienen un poco más de recursos, los más pobres se van a trabajar a Brasil, otros se van a Perú, muchos se están yendo ahora a Centroamérica y de ahí tratando de pasar a los Estados Unidos. Y la gran mayoría viene aquí, ante su vecino, el que ¿verdad? Y desgraciadamente el que viene aquí es el que tiene peor situación económica y peor formación educativa. Entonces nosotros recogemos una migración que si en cierto modo es útil a la República Dominicana desde el punto de vista de mano de obra, sobre todo en la agricultura y en la construcción. Sin embargo, hemos tenido poca oportunidad o no hemos tenido la voluntad suficiente como para escoger la cantidad que nosotros necesitamos, como hacen todos los países del mundo. Usted acepta la migración. Las migraciones son de la exclusividad y de la soberanía de cada país. Y cada país acepta el visitante que considere, o sea, que le conviene. Usted puede traer una migración, en eso no hay de que no aplica de que la no discriminación, de que da lo mismo que usted lo traiga un inglés o que traiga un israelí a la República Dominicana que un haitiano. Tenemos que tratarlo igual, o un venezolano. No, señores, los gobiernos tienen la facultad universalmente reconocida de seleccionar sus migraciones. Entonces nosotros no hemos tenido la voluntad suficiente durante nuestra historia para seleccionar la cantidad de nacionales haitianos que nosotros requerimos de acuerdo a nuestras necesidades. Y entonces hemos tenido un exceso que está por encima de nuestras posibilidades. Y encima de eso, entonces Haití se aprovecha de esa situación y induce cosas como, por ejemplo, eso de las parturientas que vengan a parir aquí. Eso no es algo espontáneo, ¿no? Ni que se da solamente por el hecho de que aquí es más barato. No. Eso es una política dirigida del gobierno haitiano. Incluso Haití debe tener más de 100 años que no hace un centro médico.
porque no lo necesita. Una maternidad, no la necesita en ningún lado. Si ellos basta con que incentiven que esos grupos haitianos que con complicidad de dominicanos transporten a las haitianas aquí a parir. Tienen ahí un presupuesto disponible para ellos. ¿Para qué van a hacer maternidad allá? Incluso han rechazado ofertas que le han hecho gobierno para construirle hospitales. Ellos las rechazan porque no la necesitan, entonces lo hacen a expensas de la República Dominicana. Entonces es un país que su política exterior está orientada a eso y su discurso también. Fíjense ahora el relajo que tienen los haitianos con nuestro país. El canciller nos da funda, se muestra hostil, naturalmente con una intención politiquera, porque el discurso antidominicano en Haití gana capital político. Y ellos están a la espera de cualquier momento hacer unas elecciones, ¿verdad? En cualquier momento, porque el gobierno que está es de facto y es provisional. Entonces ellos tendrán que ir a las urnas en cualquier momento. Y por eso es que ustedes ven a este señor, a Claude Joseph, que ha tomado la vanguardia en el discurso antidominicano. Pero entonces el primer ministro, en vez de corregirlo, porque él es el jefe, el primer ministro es el jefe de la administración pública en Haití, él es el jefe del canciller. Pero en vez de eso, es lo que hace que dice, bueno, yo lo que voy a hacer es que voy a nombrar otra gente para que la Cancillería haitiana, como no se lleva bien con los dominicanos, Claude Joseph, entonces yo voy a nombrar un representante para que se entienda con los dominicanos. Y entonces designa como enlace a Daniel Suplice, que era un embajador que estaba aquí, duró un tiempo aquí. Lo envía y Suplice viene aquí y se reúne con varios ministros. Dice él, porque que nadie ha admitido que se reunió con él. Dice él allá en Haití que él se reunió con muchísima gente y que llegó incluso hasta acuerdos aquí con funcionarios dominicanos. Pero él viene, entonces aquí lo recibimos. Yo le había recomendado en aquel comentario de manera, con mucha humildad naturalmente, porque uno desde esta tribuna lo que puede hacer es recomendaciones, ¿verdad? Humilde, porque no tenemos el poder ni la fuerza para hacerlo, ni somos prepotentes para hacerlo de manera que no sea así, con humildad. Entonces nosotros habíamos sugerido que no recibieran a ese señor, porque yo sabía lo que venía. Lo que viene es un relajo. Entonces ahora el gobierno dominicano, muy bien, que quiero felicitar al canciller en ese aspecto, y al propio presidente, dijo, bueno, vamos a poner entonces en funcionamiento la comisión mixta bilateral, que existe ahí en la Cancillería. No resuelve nada, ni nunca ha resuelto nada, porque a los haitianos no les interesa resolver nada por esa vía. Ellos cada vez que se pone un tema de interés, ellos meten el tema migratorio. Si nos dejan los haitianos. Ahora ellos están molestos, ellos están incómodos. No crean que ellos están cómodos, no. Porque por primera vez se le está poniendo seriedad al asunto de la migración haitiana y del control. Y con las parturientas se tomó una decisión que se está ejecutando, que nosotros celebramos. Entonces ellos están incómodos, pero el gobierno dominicano de manera inteligente, aunque algunos recibieron al señor Suplice, pero no lo dieron a conocer oficialmente. Eso está bien, ni se publicaron fotos ni nada. Él vino aquí, está bien, a hablar, porque todo el que viene a hablar contigo tú lo recibes, sí, pero nada oficial. Entonces el gobierno dominicano acaba de abrir la comisión mixta bilateral en la Cancillería, ahí sí. El señor Suplice es representante del primer ministro haitiano, de Ariel Henry, pero no de la Cancillería, porque fíjense usted, entonces él viene a esa reunión y que la Cancillería haitiana también mande, porque en esa mesa de la Comisión Mixta Bilateral cabe mucha gente, y que ahí se discutan los problemas. Pero fíjate que él tira ahora esta quiquilla de nuevo, abre de nuevo la polémica con relación al canal de Pitober en el río Masacre. Yo quiero decirles, señores, yo conozco muy bien el río Masacre, porque lo he caminado, me he ocupado de ir, de visitar y todas esas cosas. El río Masacre es un río de aproximadamente 35 kilómetros. Nace en la loma allá de Pico de Gallo, en Loma de Cabrera, en territorio dominicano, y se une en una zona que le llaman Don Miguel. Cuando él baja, el río puramente dominicano, Don Miguel se une entonces con un río haitiano, un pequeño río haitiano que se llama Capotille, que está cerca de la zona de Capotillo. Ahí en Loma de Cabrera, usted sabe que existen dos capotillos, el capotillo dominicano, que es donde se hizo la bandera de la restauración, y el Capotille haitiano, que queda del otro lado. Entonces ahí hay un río que se une con el Masacre en ese momento. A partir de ahí, de Don Miguel, hasta por la zona que le llaman
Los Corderos, más o menos, que hay un dique en Los Corderos, hay alrededor de 10 o 12 kilómetros, que entonces es binacional el río. La mitad es de Haití y la mitad es dominicana. O sea, el límite fronterizo está en el medio del río. Que si algún día nosotros hacemos un muro, el único lugar que no se puede hacer muro es ahí, en esos 12 kilómetros. Como tampoco se puede hacer allá en Pedernales, con el asunto de río Pedernales, que también es el límite fronterizo. Entonces ahí comienza el río binacional. Ahí Haití tiene derecho a utilizar la mitad de las aguas del río, pero siempre con la anuencia del gobierno dominicano, de mutuo acuerdo, como dice el acuerdo de 1929. Ahora Haití comenzó en Pitober, ahí en Juana Méndez, a hacer un canal. Resulta, señor, y viene a ser que donde ellos están haciendo ese canal, el río es más bajito del otro lado, del lado de ellos. Y entonces se puede desviar el río. Se puede interpretar eso como una desviación del río, no como un canal. Porque para usted hacer un canal es una condición sine qua non que tiene que hacer un dique. Nosotros tenemos canales de este lado. Cuando el río pasa de ahí, de la zona de Pitober, ya que entra a Los Corderos y entra a Los Veteranos y todos esos lugares por ahí que yo conozco bien, nosotros tenemos canales, pero con diques construidos. Porque para hacer un dique tiene que haber un ancla del otro lado del río y un ancla de este río, de este lado del río. En donde nosotros tenemos los diques, el río es netamente dominicano, no es binacional, no tiene parte de sus aguas en Haití. Pero aquí donde ellos están haciendo el canal es binacional. Y usted no puede hacer un dique ahí porque tendría que tener un ancla del lado haitiano y un ancla del lado dominicano. El dique es un muro que se hace en el río para subir las aguas. Al subir las aguas, entonces usted puede construir un canal que canalice el agua. Pero en este caso, donde ellos lo quieren hacer, ahí en Pitober, el río es más bajito del otro lado, de manera que si hacen el canal es una desviación del río. Y eso es una ilegalidad flagrante del acuerdo del 29 y de la lógica y del sentido común de dos países que comparten aguas binacionales. De manera que eso es improcedente, pero este señor, el canciller, el canciller haitiano, el de facto canciller haitiano, que a propósito, ahí yo vi un informe de la policía colombiana que hizo una investigación y lo está acusando a él, al señor Cloyose, de ser el autor intelectual del asesinato de Moïse. De manera que ahí es que él tiene que defenderse de eso y dejar de molestar a la República Dominicana para ganar capital político. Este señor vuelve otra vez sobre el asunto del canal del río Masacre, que es un proyecto inviable. De manera que lo que el gobierno está haciendo, y yo quiero instarlo a que lo siga haciendo, no recibir al señor Suplicy de parte de ningún funcionario, que vaya entonces a la Comisión Binacional, en la Cancillería, porque ya ahí en la Cancillería hay la pericia suficiente para saber manejar a necios como este enviado por el primer ministro haitiano y como el señor canciller que se ha dedicado a molestar y ofender a la República Dominicana.